Hay presidentes que cuando un oligarca les ladra, bajan la cabeza y esperan a que pase. Y hay presidentes que sacan los documentos, los ponen en la pantalla y le preguntan al país, ¿a ti qué te parece? Esta semana, México vio las dos versiones. La diferencia es que una de ellas viene con 32,000 millones de pesos de fondo, una televisora en concurso mercantil y una campaña de desinformación que lleva meses operando. En los próximos minutos, lo vas a entender completo, con datos verificables sobre la mesa. Quédate porque hay algo que los medios están cubriendo a pedacitos y que necesita verse junto para que tenga sentido. El lunes 25 de mayo, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, alguien le preguntó a Claudia Sheinbaum su opinión sobre un colectivo llamado Mexicanos al Grito de Paz. El colectivo llevaba semanas pegando lonas en la Ciudad de México, lonas grandes, con fotos de funcionarios, con la palabra narcogobernadores en letras rojas. El detalle que hizo la pregunta incómoda para cierta gente: ese colectivo no está registrado ante la Secretaría de Gobernación. Las cuentas que lo difunden con más fuerza en redes están ligadas a perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego. Sheinbaum escuchó y dijo 4 palabras: no vean TV Azteca. Después, con una ironía que tardó 2 segundos en aterrizar: se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un X en este instante. Lo que siguió fue uno de los debates más ruidosos del año: 628,959,756 impresiones, en menos de 96 horas. Según el análisis de Dynamic, el software de inteligencia digital más usado en México para medir conversación en redes, para ponerlo en perspectiva, más que la final del Mundial de 2022 en conversación en español, y el 42.68 signo de porcentaje de esa conversación defendió a la presidenta. Solo el 1.84 signo de porcentaje correspondió a bots. La respuesta fue ciudadana, orgánica. Pero para entender por qué explotó así, hay que ir a la fecha que casi nadie conectó con este episodio. 29 de enero de 2026. Ese día, el Servicio de Administración Tributaria publicó un comunicado, sin nombres propios, con la frialdad de los textos jurídicos. Un grupo empresarial realizará el pago de 32,132,897,658 pesos. Todo el mundo en México sabía de qué grupo hablaban. Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, Electra, Banco Azteca. Una deuda que llevaba casi 2 décadas en disputa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la había cerrado en noviembre de 2025. Las empresas debían pagar 51,000 millones de pesos. Negociaron. Consiguieron reducirla a 32,000 millones usando los beneficios del Código Fiscal de la Federación. El primer pago ese 29 de enero, más de 10,400 millones de pesos de golpe. La Secretaría de Hacienda confirmó el mismo día del episodio de TV Azteca que hasta ese momento Grupo Salinas había cubierto 13,979 millones, menos de la mitad. Quedan pagos hasta julio de 2027. Ahora, conecta las fechas tú mismo. La deuda fiscal se cierra en enero. La campaña de desinformación contra el gobierno se intensifica en febrero, marzo, abril. Las lonas con narcogobernadores aparecen en mayo. Y cuando la presidenta señala esa conexión en voz alta, TV Azteca lanza un comunicado hablando de censura y libertad de prensa. Sheinbaum lo dijo sin rodeos en la mañanera del 26. ¿Por qué están molestos? Porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa. Eso ya dice mucho. Pero la historia tiene otra capa, una que va mucho más atrás, y es la que más le duele a Salinas Pliego que se cuente. TV Azteca publicó su comunicado el mismo lunes 25. La frase central: lo que usted hizo hoy es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa. Los conductores se sumaron al instante. Pati Chapoy, desde Ventaneando, los de Venga la Alegría, los de Al Extremo. Mismo argumento: una presidenta no puede decirle al país qué ver. En el papel suena razonable. El problema es lo que pasó a continuación. TV Azteca siguió transmitiendo. Al minuto siguiente de que Sheinbaum habló, la barra completa de noticieros de la televisora se dedicó a criticar al gobierno,
a la presidenta, a López Obrador, a Morena, con toda la libertad del mundo. Sheinbaum lo registró en la mañanera del martes. Toda la barra de noticieros se dedicó a criticar al gobierno y a levantar muchos falsos. Fíjense, dicen que no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno incluso con mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Y esa distinción es la que todo el debate mediático evitó hacer con claridad. Censura real es lo que ocurrió durante el régimen que duró 71 años en el poder. Los gobiernos llamaban a las televisoras. Les decían qué conductor quitar, qué nota no publicar, qué escándalo enterrar. Directo al teléfono del director de noticias. Sin registro, sin comunicado, sin manera de que el público lo supiera. Los que hoy salen a defender a Salinas Pliego, con el argumento de la libertad de prensa, lo saben perfectamente. Muchos de ellos vivieron exactamente de ese sistema. Lo que hizo Sheinbaum fue lo opuesto. Habló en público frente a cámaras, en la conferencia más transparente que tiene el gobierno. Sin consecuencia estatal ninguna para la televisora. Y la televisora respondió al minuto, y al día siguiente tenía más rating que nunca. El propio Salinas Pliego presumió en redes el récord histórico de audiencia. Hay algo que no encaja en el relato de la víctima cuando la víctima sale ganando. Pero hay todavía algo más en esta historia, algo que Salinas Pliego no quiere que abran, y que Sheinbaum puso sobre la mesa el martes 26 con una precisión que no fue accidental. 1993. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Estado mexicano tenía Imevisión, 2 canales públicos, el 7 y el 13. El gobierno los privatizó. La empresa que los compró fue Televisora del Valle de México, encabezada por Ricardo Salinas Pliego. El precio de compra, $641 millones. El origen de parte del dinero para esa compra, según lo que la presidenta presentó en conferencia con datos verificables. Un préstamo de más de $29 millones otorgado por Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de México. Raúl Salinas de Gortari, el mismo que años después fue arrestado y procesado por enriquecimiento ilícito. El mismo cuyas cuentas en Suiza acumulaban sumas que nunca pudo explicar ante la justicia mexicana, ni ante ningún otro tribunal. Sheinbaum planteó algo directo. Sería muy importante que la Fiscalía General de la República revisara ese expediente para conocer el origen de esos recursos. No anunció una investigación formal. Lo planteó como pregunta pública, pero esa pregunta lleva 33 años sin respuesta, y al volverla a poner sobre la mesa en plena conferencia, cambió el eje del debate completo. La televisora que se presenta como guardiana de la libertad de prensa nació con dinero de origen legalmente cuestionado, entregada a precio de remate por el gobierno más cuestionado del México moderno, en una privatización que el neoliberalismo usó como símbolo de su proyecto: sacar al Estado, meter al capital, sin preguntar demasiado de dónde venía ese capital. Y aquí viene la pregunta que pocos análisis hacen. ¿Una televisora con ese origen tiene autoridad moral para acusar a un gobierno democrático de atentar contra la libertad? Eso es lo que el país está debatiendo ahora, y ese debate tiene más dimensiones de las que caben en los titulares del miércoles. 6 días después del episodio de TV Azteca, el domingo 31 de mayo, Claudia Sheinbaum subió al estrado del Monumento a la Revolución. 31 plazas públicas conectadas simultáneamente en todo el país. Decenas de miles de personas presentes solo en la Ciudad de México. No subió a hablar de Salinas Pliego. Subió con números. Inversión extranjera directa, récord en el primer trimestre de 2026. $23.591 millones. Un 10.4 signo de porcentaje por encima de 2025. El desempleo en 2.5 signo de porcentaje, coma entre los 3 niveles más bajos del mundo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 669.000 empleos creados en el periodo. El peso mexicano como la segunda moneda que más se apreció frente al dólar en el planeta entero. El salario mínimo mensual, que en 2018 era de $2.650 y en 2026 supera los 9.500. Un aumento de 154% en términos reales, descontando la inflación. 42.860.000 beneficiarios de programas de bienestar al cierre de 2026.
una inversión de 1.300.000 millones de pesos entregados directamente a través del Banco del Bienestar, 29 nuevos hospitales en 20 meses. Los homicidios dolosos cayeron 49% en ese mismo periodo. Esos son los números que la ofensiva mediática de los últimos meses no ha podido mover. Y hay una razón para eso. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no dependen de quién controle los noticieros de las 10 de la noche. Pero en el informe hubo algo más, algo que enmarca todo el episodio con TV Azteca, de una manera que vale la pena leer con atención. Sheinbaum dijo esto en el Monumento a la Revolución, y pocos medios lo destacaron como merece. Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. Detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Y después fue más precisa. Las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado, ya no siempre se imponen por la fuerza. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Pueden operar desde plataformas globales donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos. Están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas, robots que operan con dinero, dirigidas a la manipulación de la información, no con opiniones reales. Y en ese terreno, lo que está en disputa no es solo la política, es la percepción de la realidad. Esa frase no la dijo en un mitin de Morena, la dijo en el informe de rendición de cuentas de su gobierno, frente a decenas de miles de personas, transmitido en vivo a 31 estados, con nombres, con contexto, con datos. Y tiene sustento. El propio análisis de Dynamics sobre el episodio de TV Azteca confirmó que solo el 1.84% de la conversación fueron bots. Pero ese número bajo en este episodio contrasta con lo que investigadores de comunicación política han documentado en otras campañas recientes. Operaciones donde la proporción de cuentas artificiales superó el 30% del tráfico total. La diferencia importa. Cuando la conversación es mayoritariamente orgánica, como en este caso, significa que la ciudadanía tomó partido por su cuenta. Llamados espontáneos al boicot de Electra. Llamados a no usar Banco Azteca. El debate sobre la televisora se convirtió en un debate sobre el grupo empresarial completo. Eso no lo planeó el gobierno, lo hicieron los usuarios. Y eso, en términos de narrativa política, vale más que cualquier campaña pagada. Hay un patrón en todo esto que vale la pena nombrar porque da perspectiva sobre lo que está ocurriendo. El guión se repite en México cada vez que un actor con poder económico siente que el Estado le está cobrando lo que debe. El gobierno hace algo que afecta a intereses económicos concretos. El actor responde movilizando sus recursos mediáticos. El debate público se desplaza del hecho original hacia la forma en que el gobierno reaccionó. Y entonces el gobierno tiene que elegir, retrocede o mantiene. Con las concesiones mineras fue igual. Con la reforma al outsourcing, igual. En todos esos casos, el argumento de la libertad y los derechos apareció como cobertura para defender intereses que en muchos casos no tenían nada de liberales. Lo que Sheinbaum dijo en el informe del 31 de mayo conecta directamente con esto. Ya no siempre se imponen por la fuerza. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales. Eso no es retórica política. Es un diagnóstico de cómo funciona la disputa por el poder en 2026. Y hay 3 frentes que este episodio dejó abiertos. 1. El expediente de la Fiscalía. Sheinbaum planteó que la Fiscalía General de la República revise el origen de los recursos con los que Salinas Pliego compró Imevisión. Puede quedarse en palabras o puede convertirse en investigación formal. Si avanza, el debate deja de ser mediático y se convierte en jurídico. 2. Los pagos pendientes al Servicio de Administración Tributaria. Grupo Salinas tiene compromisos de pago hasta julio de 2027, con mensualidades de aproximadamente 1.200 millones de pesos cada una. Eso es una relación financiera de largo plazo, con el gobierno que no desaparece porque haya conflicto político. 3. La lógica de las concesiones. La propia Sheinbaum descartó revocarla y fue precisa. Eso es lo que ellos quieren. Si el gobierno retirara la concesión, la televisora tendría el mártir que necesita.
Al no hacerlo, el gobierno apuesta a que la ciudadanía, con el tiempo, haga el trabajo sola. Los 628 millones de impresiones con una mayoría ciudadana que defendió a la presidenta y boicots espontáneos a Grupo Salinas sugieren que esa apuesta tiene base real. Hay una frase que Sheinbaum dijo en el Monumento a la Revolución el 31 de mayo. No circuló tanto como otras. Pero vale la pena repetirla aquí. La soberanía vive en el territorio. Pero también hay que ser claros. Vive en la información. Eso es lo que está en juego en todo este episodio. ¿Quién controla el relato sobre lo que le pasa a México? Si lo controla una televisora con 32,000 millones de pesos de deuda fiscal pendiente y un origen empresarial que pasa por Raúl Salinas de Gortari, o si lo controla el debate público, con datos verificables, con historias sobre la mesa y con millones de ciudadanos que tienen herramientas para comparar versiones. Ese debate no lo cerró la frase del lunes 25. Lo abrió. Y cada número que el gobierno publica, cada expediente que se menciona, cada análisis que llega con fuentes concretas, es una pieza en ese debate. Porque la información sin contexto es ruido, con contexto es poder. ¿Cuántos debates más como este vienen antes de las elecciones de 2027? ¿Y quién va a tener los datos cuando lleguen? Esas son las preguntas que van a importar. No quién gritó más fuerte esta semana. Si este análisis te fue útil y diferente a lo que estás viendo en otros lugares, es porque trabajamos con fuentes verificadas. La Jornada, El Universal, Infobae, El Imparcial, sin embargo, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, Dinamic, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la transcripción directa del discurso de la presidenta en el Monumento a la Revolución. Verificamos lo que se puede verificar y decimos cuando algo todavía no está confirmado. Deja en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la postura de Sheinbaum frente a TV Azteca es la correcta? ¿O una presidenta nunca debería decir en público qué canal ver o no ver? Esa conversación vale la pena tenerla. Suscríbete si quieres seguir este caso con datos reales. Esto apenas empieza.